Ajá. Perfecto. Bueno, para el día de hoy realmente tenemos un regalito del Espíritu Santo gracias a Ken Wapnick, que hacía mucho que no lo veíamos a estos encuentros. Y no es casual, porque justamente que estemos charlando todo esto de no es nada casual. Porque, como dice el mismo curso, si hay algo a través del cual el ego trabaja extraordinariamente bien para lograr su fin, que es realmente permitir que no estemos en paz y que no volvamos a casa, increíblemente es cuando tiene la habilidad de convertir cualquier relación que tengamos con cualquier cosa, con lo que sea, a hacerla especial. En ese momento es cuando el ego está feliz y contento, porque puede ser desde un amor especial o como puede ser desde un odio especial. Y en esto fíjense que hasta Wapnick en esto me sorprendió muchísimo, porque dice, uno a veces tiene la idea de que los niños son santos porque son inocentes. Sin embargo, dice, fíjense la relación que tienen los niños, por ejemplo, con sus juguetes favoritos, o cuando tienen una pataleta. Ahí es donde están aprendiendo a desarrollar las relaciones especiales. Con el juguete es cuando creen que es suyo, es mío. Y no solo que es mío, sino que cree que en el juguete, o sea, en el afuera, está su felicidad. Y así es como nos vamos desarrollando y creciendo, ¿no? Entonces, por eso es para el ego tan importante desarrollar las relaciones especiales en nosotros. Y por eso es tan maravilloso ese capítulo en el curso de milagros y como que nos prepara para ese momento. Bueno, y de Wapnick, por eso para hoy, traje, no se pierdan una palabra porque esto realmente es un tesoro, del libro El perdón y Jesús. Siendo el judío, casi se convierte, no sé si saben, en monje trapense, y antes de convertirse en monje trapense, tuvo la suerte de acceder al curso de milagros. Y entonces él dejó de convertirse en monje trapense y se dedica a trabajar con el curso de milagros. Por eso dice un punto de encuentro entre un curso de milagros y el cristianismo. Y explica el curso nada más. Explica el curso extraordinariamente. Y en este capítulo de la dinámica del ego, miren qué curioso, la dinámica del ego, fue esa cita, sincronía. ¿Cuál es lo que vamos a compartir hoy? Relaciones de odio especial. Realmente de todo corazón le digo, no se pierdan porque esto es un tesoro para entender gran parte de todo eso que no nos permite estar en paz con los demás y con nosotros mismos. Así que bueno, así arrancamos. Relaciones de odio especial. En la relación de odio especial, la responsabilidad de la miseria e infelicidad de uno se transfiere a otra persona. Bajo la orientación del ego se nos aconseja que digamos, yo no soy el culpable o la causa de mi situación desdichada, sino tú, que me has hecho estas cosas terribles. Se establece así una orientación, si solo mis padres hubiesen sido diferentes, si solo mi cónyuge fuese más comprensivo, si solo el gobierno o la iglesia fuese más liberal o conservadora, si solo algo ajeno a mí cambiara, entonces yo sería feliz. Esta táctica del ego sirve muy bien su propósito de trasladar el problema a donde jamás puede resolverse, fuera de nosotros, como afirma el libro de ejercicios. El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Mantiene que si tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarías. De este modo, la fuente de la salvación se percibe constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración en la que crees
que reza así: si esto fuese diferente, yo me salvaría. Del libro de lecciones, de la lección 71. Y continúo. Una vez se ha seleccionado la persona o situación que llena los requisitos para la proyección, se hace imperativo que nos mostremos a nosotros mismos y a los demás que, entre comillas, esta es la culpable, cierro comillas. Esto se hace a través de nuestra ira, la cual es un intento de justificar la proyección de nuestra culpa. Dice el curso de milagros en la lección 6 del libro texto. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad. En vez de culpar a otros por ello, no te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que estás justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Continúa Warren. Puesto que el plan del ego es mantener nuestra creencia en la proyección para estar libre, entre comillas, de culpa, no se detendrá ante nada para reforzar la elección de la facción culpable. Toda clase de evidencia, real o imaginada, se reúne con este propósito. Nuestra ira, totalmente justificada en nuestra mente, le dice a la persona, entre comillas, mira las cosas terribles que me has hecho, cómo he sufrido por tus acciones, mira tus pecados y siéntete culpable, pues así es como yo me libero de los míos. Cierro comillas. El capítulo 16 de Levítico, dice Wadnik, presenta una descripción casi literal de la proyección de la culpa. Un proceso que incorporó el término chivo expiatorio. A nuestro vocabulario, el día de la expiación, o Yom Kippur, en la religión judía, la purificación de los hijos de Israel debía lograrse por medio de dos actos ceremoniales. Estos son la intercesión del sumo sacerdote, quien realizaba ciertos sacrificios ritualistas en el santuario, seguidos por la selección de un chivo, sobre el cual Aarón, el sacerdote, entre comillas, imponiendo ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, hará confesión sobre él de todas las iniquidades de los israelitas, y cargándolas sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto. Los pecados de la gente se han transferido así, se han proyectado al chivo, el cual es alejado y representa simbólicamente el método inadecuado del ego de absolvernos de nuestros pecados. Los ejemplos familiares de este proceso abundan en nuestra experiencia cotidiana. La persona a quien el jefe reprende severamente y hace sentir inferior y deficiente regresa a su casa por la noche y le grita a sus hijos, acusándolos de las mismas faltas que encontraron en él. La gran estrella del béisbol que no responde a 3 lanzamientos en un momento crítico y de regreso al banco patea la fuente de agua porque está avergonzado de sí mismo. El estudiante perezoso que no estudia y fracasa en el examen e insulta a la maestra por dar injustamente un examen. En el relato familiar, cuando Dios confronta a Adán y Eva con lo que habían hecho, Adán le echa la culpa a Eva, quien a su vez le transfiere la culpa a la serpiente. En el Génesis de la parte 3. Y sigue. Históricamente, vemos la misma dinámica en las vidas de los dictadores y opresores, quienes procuran compensar las deficiencias e inferioridades que perciben en sí mismos, persiguiendo y hasta tratando de destruir a aquellos que consideran inferiores. Las personas que inconscientemente creen que están malditas a menudo han tratado de maldecir a otras, aún en el nombre de Dios. Finalmente, muchos países que practican políticas imperialistas justificarán sus propias acciones al acusar a otras naciones de hacer exactamente la misma cosa. Y hasta forman alianzas con otros países imperialistas para fortalecer su presunta posición antiimperialista. Sin embargo, si bien el ego nos dice que la ira y el ataque nos liberarán de nuestra culpa, silenciosamente él se ríe último. La proyección, mientras aparenta librarnos de la culpa, en realidad la refuerza,
echarle la culpa a otros, en cualquier forma que sea, siempre conlleva ataque. En algún lugar dentro de nosotros, contrario a la palabra del ego, sabemos que estamos atacando falsamente, pues el verdadero problema no radica en los demás, sino únicamente en nosotros mismos. Dice el curso de milagros. La proyección, sin embargo, siempre te hará daño. La proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida. Creencia que es cuyo propósito mantener vigente la separación. La proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. La lección 6 del libro de texto. Y continúa Guapi. Si bien en un nivel es cierto que a todos nos afecta el mundo que nos rodea, también es cierto que nosotros somos responsables de nuestras propias reacciones hacia el mundo y lo que nos sucede, como nos pide el curso que nos digamos a nosotros mismos. Escuchen esto que es extraordinario. Dice el curso, soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. En el libro de texto, el capítulo 21. Lo repito porque esto es para aprenderse la memoria y es extraordinario. Soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Nuestra culpa, en vez de transferirse a alguna otra persona, simplemente se refuerza debido a nuestros ataques injustos a otro. Esto pone en marcha el muy vicioso ciclo de culpa-ataque. Mientras más culpables nos sintamos, mayor será nuestra necesidad de negarlo y de proyectarlo por medio del ataque. Mientras más ataquemos, más culpables nos sentiremos. Y el ciclo continúa. Este proceso aparentemente interminable es antitético al dicho popular. No es el amor lo que hace girar el mundo, sino la culpa. Este ciclo de culpa y ataque pone al descubierto el propósito del ego, el cual siempre procura esconder de nosotros. El plan del ego para nuestra salvación es convencernos primero de nuestra culpa y luego proveernos un medio para escapar de esta. Su verdadera meta, sin embargo, es retener la culpa, pues eso solo mantiene nuestra creencia en el ego, el símbolo de que nos hemos separado de Dios y que es el fundamento de la existencia misma del ego. El plan secreto, entre comillas, del ego es el responsable del fenómeno casi universal que encontramos a través de la historia, sin mencionar las vidas personales de prácticamente todo el mundo. La tremenda inversión en la ira que conduce a la necesidad de una orientación en nosotros, ellos, en la que debe encontrarse a alguien que se ajuste al papel del villano, entre comillas. Lo cual justificamos luego con nuestras variables normas de moralidad. Es en esto en lo que radica la gran atracción del prejuicio y la discriminación. Esta es la razón por la cual nos unimos a las grandes protestas públicas que condenan a quienes cometen ciertos crímenes o que juzgan funcionarios públicos a quienes sorprenden actividades ilegales o poco éticas. En todos estos ejemplos, realmente estamos escogiendo ver y atacar nuestros pecados inconscientes en estos chivos expiatorios. Esta misma necesidad de dividir el mundo entre negro y blanco es lo que se oculta bajo el sentido de alivio, júbilo y triunfo. Cuando vemos una película donde el final
los chicos buenos ganan y los chicos malos pierden. También está presente detrás de la tremenda sobreidentificación que sentimos con los héroes deportivos, estrellas de cine o líderes mundiales y espirituales, al ponerlos frente a sus correspondientes villanos. Debe mencionarse que si bien la gente obviamente no siempre hace lo que debe y que otros justificadamente merecen nuestra atención, el centro de interés aquí radica en nuestra necesidad de verlos de ese modo y no ver a las personas en sí mismas o por sí mismas. Las Olimpiadas Invernales de 1980 le proveyeron a los norteamericanos un ejemplo claro de este proceso de identificación. Personas que no tenían interés alguno en el hockey y que probablemente no podían distinguir un disco de hockey sobre el hielo de un canasto del baloncesto, una línea azul de una línea roja, se convirtieron en entusiastas a medida que los periódicos informaban que los desvalidos norteamericanos derrotaban al fuertemente favorecido equipo de hockey ruso. Estuvieran conscientes de esto o no, muchos norteamericanos experimentaban esto como el triunfo del bien sobre el mal. En 1938 los norteamericanos tuvieron una experiencia similar con algunas interesantes peculiaridades. La discriminación racial se toleraba legalmente en este país y el prejuicio en contra de los negros era claramente obvio. Sin embargo, todos los norteamericanos, blancos y negros, norteños y sureños, se reunían en torno al boxeador negro Joe Louis, apodado el Bombardero Marrón. 17 años antes de la histórica decisión del Tribunal Supremo sobre la desegregación, al darle una paliza al alemán Max Schmeling en un combate que se tituló Joe Louis noquea a Hitler. Así, un blanco racista paradójicamente puede proceder a abrazar al odiado negro en contra del alemán a quien odiaba aún más. El prejuicio produce extraños aliados. En efecto, una peculiaridad más interesante aún era que la filósofa o la filosofía nazi estaba de acuerdo con la posición racista de que los negros eran inferiores. Aquí, no obstante, los prejuicios políticos pesaban más que los raciales. De ese modo, el racista norteamericano terminó identificándose con el negro norteamericano en contra del racista alemán. Irónicamente, el mismo Schmeling jamás se identificó verdaderamente con el nazismo de Hitler, y tanto él como su esposa continuamente tuvieron que referirse a este asunto después de la guerra. Al ego, sin embargo, jamás le importan los hechos, sino meramente la interpretación de los hechos que se ajuste a su propósito. La necesidad de nuestro ego de tener un enemigo se ve claramente en tiempos de guerra, cuando nos deleitamos y nos sentimos justificados en odiar a este enemigo. Los países se unen entre sí, como si fueran uno solo en contra de esta común oposición. Un relato de ciencia ficción cuyo título, He olvidado, ilustra este proceso. Los Estados Unidos y Rusia están a un pelo de distancia de una guerra nuclear, y no parece haber esperanza de prevenir la catástrofe que destruirá el mundo. De pronto, surge una amenaza mayor aún, una invasión que proviene del espacio. Parece inminente, a menos que la Tierra actúe inmediatamente. Su destrucción es segura. Las dos superpotencias no tienen otro recurso que unirse, pues solo en su común esfuerzo radica la posibilidad de vencer a los invasores. Finalmente tienen éxito y se salva el planeta. El relato tiene un final sorpresivo, no obstante, pues en realidad no había invasión alguna. Un poder mayor, al ver la catástrofe que estaba a punto de acontecer en la Tierra, creó la ilusión del ataque procedente del espacio externo para unir a los dos enemigos. Planeó que, por medio de su cooperación, aprenderían respeto mutuo y llegarían a conocerse como amigos. La historia de la India del siglo XX refleja el mismo principio del ego de unirse en contra de un enemigo común, aunque desgraciadamente con un desenlace distinto.
Por décadas los hindúes y los musulmanes lucharon hombro con hombro en contra de un enemigo común, la Gran Bretaña. Cuando, bajo el liderazgo de Gandhi, finalmente triunfaron en lograr que los británicos se marcharan en 1947, casi inmediatamente los hindúes y los musulmanes comenzaron a pelear unos con otros. Sus egos requerían un enemigo, y como ya no podían ser los británicos, cada cual servía muy bien a las necesidades del otro, como sucede siempre dentro del sistema del ego. Nada había cambiado excepto los rostros. La percepción de un mundo, nosotros, ello refleja nuestra propia división interna, del mismo modo que el ego se mide con nuestro ser espiritual y con Dios. Esta división se proyecta sobre el mundo donde atacamos al enemigo, entre comillas, externo, en vez de verlo en nosotros mismos. Aunque emboscado a veces en formas socialmente aceptables, nuestra necesidad de hallar chivos expiatorios a quienes odiar es abrumadora. Es aterrador observar nuestras racionalizaciones de la ira. La historia de la persecución religiosa y política ha provisto amplio testimonio del odio escondido que se ha ocultado tras el lenguaje del amor y de la paz. La explicación para este comportamiento tan aparentemente incomprensible no radica en la inherente maldad o en la pecaminosidad de esta gente, sino en la ignorancia de la culpa que tan exitosamente se había negado y se había proyectado. Nosotros, que vivimos en una era más psicológicamente sofisticada, no debemos sentirnos tentados a mirar con aire satisfecho hacia esos periodos de horror con una actitud de más papista que el Papa, sino que debemos examinar nuestra propia lista de errores, la carrera de las armas atómicas, el holocausto, el conflicto de los superpoderes, la discriminación, las persecuciones políticas y la tortura, y perdonarnos a nosotros mismos por nuestras ilusiones y errores. Como secuencia lógica del como secuencia lógica del ciclo culpa-ataque, y no menos vicioso en su resultado, está la culminación de la mentalidad nosotros-ellos, el ciclo ataque-defensa. Este le sirve admirablemente a los propósitos del ego al mantener la culpa seguramente intacta debajo del campo de batalla. Hemos visto cómo el miedo necesariamente tiene que ser la consecuencia lógica de la culpa, en la medida en que nosotros inconscientemente creemos que nos van a castigar por nuestros pecados. Puesto que hemos proyectado nuestra culpa sobre otros al atacarlos y hacer el error real, creemos que ellos nos harán lo mismo, e inconscientemente consideramos que su ataque está plenamente justificado por nuestras acciones injustas. Esperando que ellos nos ataquen de la misma manera, construimos defensas en contra de lo que tratamos de convencernos de que es un atentado injusto a nuestra inocencia. Mientras más defendemos nuestra inocencia, al creer en otro nivel que somos culpables, más reforzamos nuestra culpa y avivamos la llama de este círculo. Cuando encontramos un socio en esta demencia del ego, entonces nuestra culpa y miedo se refuerzan mutuamente y continuamente atacamos en defensa propia. No importa si la otra parte ataca o no, inconscientemente creemos que lo hará porque nuestra culpa nos ha tornado vulnerables y temerosos de la venganza. Así pues, permanecemos en guardia por temor a que el enemigo que vemos afuera nos ataque. Dice el curso. Es como si estuviera encerrada dentro de un círculo, dentro del cual otro círculo la atenaza, y dentro de ese otro más, hasta que finalmente pierde toda esperanza de poder escapar. Los ciclos de ataque y de defensa y ataque, convierten las horas y los días en los círculos que atenazan a la mente como gruesos anillos de acero reforzado, los cuales retornan, mas solo para iniciar el proceso de nuevo. No parece haber respiro ni final para este aprisionamiento que atenaza
cada vez más a la mente. Del libro de las lecciones, de la lección 153. Y sigue Wapnick. Mientras tanto, el verdadero enemigo permanece a salvo escondido dentro. Como uno de los personajes en la tirilla cómica de Walt Kelly, y Pogo, entre comillas, exclama: hemos conocido al enemigo y este somos nosotros. El actual aumento en las armas nucleares presenta un cuadro evidente de cuán lejos puede llevarnos esta forma de locura. Las naciones involucradas continuamente construyen sistemas defensivos, más allá del ámbito de la razón, por miedo a lo que otras naciones podrían hacer. Las amenazas de ataque refuerzan los temores de otras naciones que entonces tienen que defenderse a sí mismas, con el mismo efecto. El resultado es una espiral de miedo que no parece tener resolución humana alguna que no sea la destrucción global. Y para cerrar, repito nuevamente del capítulo 21 del libro de textos, esto que siempre es extraordinario y no hay que olvidarlo. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. En la lección 21 del libro de textos. Leímos Relaciones de odio especial y el capítulo 1, La dinámica del ego, del libro de Ken Wapnick, El perdón y Jesús. Nuestra lectura por